Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Vamos a viajar al pasado. Vamos a vivir alguna aventura fascinante de la historia. Vamos a intentar aprender alguna lección que nos ayude a entender este complejo presente, complejo de narices, pero de paso también vamos a entretenernos y a pasar un buen rato, que eso también es importante. Es importante aprender, pero también es importante disfrutar. Y una manera fascinante de disfrutar es aprendiendo historia. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Sigue Enseñando, 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Un libro que te va a encantar si amas la enseñanza y más si eres docente. Bueno, seguimos hablando de la historia de Inglaterra. Hablábamos en nuestro último episodio de Juan sin tierra. Juan sin tierra se quedó un poco más porque murió, que si no se queda sin nada. ¿Por qué se llamaba Juan sin tierra? Porque perdió casi todos sus territorios. Bueno, todos los territorios que Inglaterra tenía en el continente, en la actual Francia. Durante buena parte de la Edad Media, la parte de la actual Normandía e Inglaterra casi que estaban unidas. Bueno, pues Juan sin tierra, el muy listo, perdió sus territorios en el continente, en la actual Francia, y además se vio obligado a firmar la Carta Magna en 1215, y esa Carta Magna era un documento en el que se limita el poder real. Los nobles limitan el poder real. Cuidado. No, democracia cero, pero por primera vez se le ponía freno a la autoridad real, y esto marca una larga tradición en Inglaterra en el cual el rey siempre tendrá que consultar con alguna otra cámara, ¿no? Entonces, en 1216 muere y le sucede su hijo Enrique III, pero tenía 9 años, así que se necesita un regente que será Guillermo el Mariscal. Y este será el regente, y sucede mientras tanto que mientras Enrique va creciendo, los nobles se rebelan contra Enrique. Además tienen el apoyo de Francia, pero consiguen en 1217 derrotar a esos nobles, derrotar a los franceses, y se vuelve, para contentar a los nobles, otra vez se promulga la Carta Magna. La cuestión es que Enrique III se hace mayor y con el tiempo querrá recuperar las tierras que tenían en Francia los ingleses, pero es derrotado. Reconstruye la abadía de Westminster. Y Enrique III tenía un cuñado que se llamaba Simón de Montfort, un tío curtido, había luchado en las cruzadas, había vivido en los Estados Cruzados, había vivido en Italia, y al principio Simón de Montfort es aliado de Enrique III, pero con el tiempo se rebela contra él. Y en 1264, en una batalla, pues Simón de Montfort llega a capturar al rey y a su hijo. Así que en 1265 tenemos a Simón de Montfort digamos que era regente. Tenía tanto al rey como al hijo prisioneros, ¿vale? Y quien es ahora mismo el regente del reino es Simón de Montfort. Y atentos, hace una cosa que va a cambiar la historia. Hasta entonces, los reyes en Inglaterra tenían una institución compuesta de nobleza y clero. Y la nobleza y el clero asesoraban al rey y correinaban con el rey. Esa institución que aunaba la nobleza y el clero ayudaban al rey en sus funciones, le daban consejos, le ayudaban en la guerra. Repito, nobleza y clero se juntaban para ayudar al rey y asesorar al rey y ayudarlo en la guerra. Esta era una institución que estaba pues en todas las monarquías medievales de Europa. En España, por ejemplo, se llamaba aula regia, cuando el rey reunía a la nobleza y el clero. ¿Y por qué reunía a la nobleza y el clero? Porque eran los poderosos. Tiene sentido, ¿verdad? El rey llama a los poderosos de la sociedad para reinar, y tiene su sentido, ¿verdad? O sea, tú, si gobiernas un reino, una sociedad, pues no puedes darle la espalda a los más poderosos de esa sociedad, porque si no te la van a liar, se van a rebelar contra ti. Algunos de esos poderosos tienen más recursos que tú, Entonces es una estrategia inteligente para un rey coger y decir, a ver, ¿quiénes son las clases más fuertes, más poderosas? Nobleza y clero, venid aquí que me vais a ayudar a gobernar, ¿vale? Y vamos a negociar.
¿Qué pasa? Que a partir del siglo XI, en Europa, renacen las ciudades. Esto ya lo expliqué en otro episodio, te dejaré el enlace en las notas del programa. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, hay una ruralización de la sociedad y las ciudades desaparecen o menguan. Entonces no hay grandes núcleos urbanos, hay pequeñas aldeas. Y los caminos pues también desaparecen porque no hay nadie que los pueda proteger. Y como no hay caminos, pues no hay viaje. Y como no hay viaje, adiós al comercio. Y como no hay comercio, adiós a la industria. O sea, todo eso se va hundiendo. Pero ¿qué pasa? Pasan un siglo, pasa otro siglo, pasa otro siglo, pasa otro siglo, y llegamos al siglo XI y hay un renacer de las ciudades. Allá donde hay un cruce de caminos o donde hay un castillo, se forman mercados que al principio eran mercados anuales, que se llamaban ferias, pero esos mercados anuales pasan a ser mercados estables, donde ya los mercaderes se quedan allí y a esos mercados estables se le suma una iglesia, se le pone una muralla para proteger ese mercado y se pone una casa y otra casa y otra casa. Vamos, que a partir del siglo XI renacen las ciudades. Al principio, ¿cómo se le llama al renacer de esas ciudades? Se le llama burgos. Por eso hay tantas ciudades por Europa que tienen el sufijo burgos. En España tenemos Burgos, tenemos Hamburgo, Estrasburgo, pero es que en Inglaterra se dice borough. ¿Y cuántos pueblos y cuántas ciudades hay en Inglaterra que tienen ese sufijo que es borough? Y bueno, ¿quiénes eran los que vivían en los burgos? La burguesía. ¿Y ahora qué pasa? Que en esas ciudades, esa burguesía que se dedica al comercio empieza a hacer dinero y más dinero y más dinero hasta que empieza a ser una clase pujante. Y bien, ¿qué pasa? Volvemos al punto. Pues a Simón de Montfort se le ocurre volver a convocar esa institución donde viene la nobleza y viene el clero y dice: cáspita, hay otra clase social aquí que son los burgueses que tienen mucha pasta, que tienen mucho dinero. Sería bueno llamarlos. Entonces, ¿qué hace Simón de Montfort? Junto a la nobleza y al clero, en 1265, por primera vez, convoca también a los burgueses, o sea, a los representantes de las ciudades. Cuando decimos representantes de las ciudades, no es que democráticamente eligiesen a un diputado, no. Las clases más ricas de las ciudades, que eran los burgueses. Entonces, a esa institución acuden también los burgueses. Así que ya tenemos nobleza, clero y burguesía. ¿Cómo le llaman en Inglaterra a esta institución? Parlamento. Y aquí vamos a abrir el debate. Vamos a abrir el debate. Aquí les conozco. Yo sé que muchos están diciendo, espera, porque ¿cuándo se convoca el primer parlamento de la historia? ¿Cuándo tenemos el primer parlamento de la historia? Pues lo tenemos en España. En 1188, Alfonso IX convoca las primeras cortes. En España al parlamento la llamamos cortes. Es lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues Alfonso IX en 1188 ya tuvo esta genial idea de convocar en sus cortes nobleza, clero y representantes de las ciudades, o sea, burguesía. Y bueno, ¿dónde está el debate? ¿Cuáles son más importantes? Venga, ¿cuál es el más importante? ¿El parlamento que se convoca en 1265 o las Cortes de León de 1188? Claro, aquí los que somos españoles decimos, hombre, pues las Cortes de León, claro que sí, van primeras, efectivamente, van antes. Y esto lo ha reconocido la ONU y esto está, en fin, súper aceptado. Pero claro, hay quien también esgrime que las Cortes de León no tuvieron la regularidad que sí tuvo ese parlamento inglés que se convocó. Entonces hay quien dirá, pero sí, las Cortes de León fueron antes, pero ese parlamento inglés se convocó más veces. Bueno, ahí lo dejamos. En todo caso, es una institución importante que marca la historia. ¿Y qué sucede? Bueno, pues habíamos dicho que Simón de Montfort había capturado al rey Enrique III y a su hijo, que se llamaba Eduardo. Bueno, pues su hijo Eduardo consigue escapar, reúne un ejército y se enfrenta a Simón de Montfort y lo derrota. Y bien derrotado. O sea, ¿qué hace con Simón de Montfort? Pues lo descuartiza, pero así, y manda lo que quedaba de él por todo el reino. Que se sepa lo que pasa a los rebeldes, ¿vale? Entonces Enrique III consigue recuperar la corona
Y ya cuando Enrique III muere y le sucede Eduardo I, que es quien se había escapado, vuelve a convocar esta institución y con regularidad. O sea, ese invento de Simón de Montfort, pues Eduardo I lo recupera y además ya con regularidad y se institucionaliza en Inglaterra la convocatoria de ese parlamento, de manera que se puedan reunir siempre nobleza, clero y burguesía. Y repito, esto en España se llama Cortes. En mi otro podcast, Historia de España para Selectividad, esto de las Cortes, bueno, he dedicado montones de episodios para hablar de la formación de las Cortes y el origen de las Cortes. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo 350.000 proyectos más relacionados con la educación y que los muevo y promuevo a través de mis redes sociales. Soy el profesor inquieto en Instagram, soy el profesor inquieto en YouTube, el profe inquieto en Twitter, el profesor inquieto en TikTok, en fin. Sígueme, hombre, no te cuesta nada, ¿vale? Venga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.